camino de la vida. Me enseñarás el camino de la vida. Me saciarás de gozo en tu presencia. De alegría perpetua moderna. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Con tu espíritu. Mis hermanos, bienvenidos todos a celebrar la fe, esta fe que nos mueve hoy a unirnos todos alrededor de este altar, pidiendo al Señor crecer en esta misma fe. Presentamos al Señor las intenciones, nuestros difuntos, Daniel Santos, Miguel Avelino Torres y Rosa Tineo Carvajal. Con estas intenciones y las nuestras, presentémonos humildes ante el Señor, pidiendo perdón a Dios y sobre todo ante los hermanos. Señor Jesús, tú que nos has mostrado el camino hacia el Padre, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor Jesús, tú que nos has dado el consuelo de la verdad, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor Jesús, tú que eres el buen pastor que nos guías a la vida eterna, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso y eterno, que en la superabundancia de tu amor sobrepasas los méritos y aún los deseos de los que te suplican, derrama sobre nosotros tu misericordia, para que libre nuestra conciencia de toda inquietud y nos concedas aún aquello que no nos atrevemos a pedir. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Sentémonos para escuchar la palabra. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas. Hermanos, la Escritura presenta al mundo entero prisionero del pecado, para que lo prometido se dé por la fe en Jesucristo a todo el que cree. Antes de que llegara la fe, estábamos prisioneros, custodiados por la ley, esperando que la fe se revelase. Así, la ley fue nuestra niñera, hasta que llegara Cristo y Dios nos aceptara por la fe. Una vez que la fe ha llegado, ya no estamos sometidos a la niñera, porque todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Los que os habéis incorporado a Cristo por el bautismo, os habéis revestido de Cristo. Ya no hay distinción entre judíos y gentiles, esclavos y libres, hombres y mujeres, porque todos sois uno en Cristo Jesús. Y si sois de Cristo, sois descendencia de Abraham y herederos de la promesa. Palabra de Dios. Al salmo vamos a responder: el Señor se acuerda de su alianza eternamente. El Señor se acuerda de su alianza eternamente. Cantadlo al son de instrumentos, hablad de sus maravillas, gloriaos de su nombre santo, que se alegren los que buscan al Señor. El Señor se acuerda de su alianza eternamente. Recurrid al Señor y a su poder, buscad continuamente su rostro, recordad las maravillas que hizo, sus prodigios, las sentencias de su boca. El Señor se acuerda de su alianza eternamente. Estirpe de Abraham su siervo, hijos de Jacob su elegido. El Señor es nuestro Dios, Él gobierna toda la tierra. El Señor se acuerda de su alianza eternamente. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, mientras Jesús hablaba a las turbas,
Una mujer de entre el gentío levantó la voz diciendo: dichoso el vientre que te llevó y los pechos que te criaron. Pero él repuso: mejor dichosos los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Siéntense, por favor. Bien, continuamos todavía la bella exposición de la carta a los Gálatas. Como hemos dicho nosotros, ya lo hemos dicho en otras ocasiones, los Gálatas se convirtieron de la vida pagana, se convirtieron al Evangelio, encontraron la gracia de Cristo que transformó sus vidas. Y ahora, después de un tiempo, algunos judaizantes pretenden que, habiendo conocido la gracia y habiendo conocido la fe como la de Abraham, ahora volver a la ley otra vez, de nuevo a la ley, tratando de cumplir con todas las prescripciones de la ley. Ese es un juego de por si acaso el Evangelio no es todo, por si acaso el Moisés. Y entonces eso es una confianza en la carne, confianza en lo que tú vas a hacer, porque las obras de la carne, las obras de la ley no justifican a nadie. Las obras de la ley son obras que uno pretende que con haberlas cumplido uno es justo, y es al revés. Yo no soy justo cuando cumplo la ley, sino cumplo la ley porque soy justo. Quiere decir con esto que Dios primero tiene que producir el acto de justificarme para que yo viva la justicia. Yo no puedo decir, lo cumplí, finalmente pasé el examen, ahora soy justo. No, la justicia viene de Dios y del Evangelio gratuita. Es un don que viene por la redención. Cristo Jesús muere y rompe el poder devastador que tiene el pecado en mi vida y ahora me hace justo, me hace realmente justo. Que aquí es donde viene el punto más débil de la dogmática de nuestros hermanos de la Reforma, cuando hablan de que el hombre es justo solamente declarándose de Dios. Simplemente es un justo por declaración, y eso, la declaración no hace realmente justo como lo hace el don de la fe, el don gratuito que transforma al ser pecador en una persona justa. Por eso para ellos les cuesta mucho trabajo pensar en un santo, porque un santo es una persona que pretende justificarse viviendo la vida. No, el santo es el que ha recibido la gracia de la redención, y ellos no creen que pueda haber alguien santo, porque no creen que Dios realmente transforma al pecador en una persona justa, sino que simplemente es declarada justa cuando él se arrepiente y declara a Jesús: Señor, ya, soy justo y con ello basta para yo ir al cielo. Y la respuesta es: no es así, porque la justificación es un don gratuito que hace que yo, por ser justo, habiendo sido transformado, ahora sí, la ley, como dicen en Dominicana, es un cachú para mí. Todo lo que pide la ley es fácil. ¿Por qué? Porque mis aspiraciones son a mucho más que lavarme las manos antes de comer, y mis aspiraciones son mucho más que simplemente observar el sábado o no comer carne sacrificada a los ídolos, que no hay que comerla. Pero aunque Pablo dice porque te le es permitido, no es bueno comer. Las prescripciones de la ley son una realidad, pero la gracia me lleva a mí a un vuelo mucho más alto en la vida de fe, que es la que me hace a mí que verdaderamente yo no tenga ley que me diga a mí nada que tengo que hacer, porque la gracia me mueve. Y por eso aquí dice: la Escritura presenta al mundo prisionero del pecado, para que lo prometido se dé por la fe en Jesucristo a todo el que cree en Él. Antes de que llegara la fe, estábamos prisioneros, custodios de la ley, esperando que la fe se revelase. ¿Es la fe o la ley? Es la fe. ¿Estamos claros? Los católicos creen que es la fe, no la ley, no las obras de la ley, la fe. Y la fe con obras, claro está. Y por eso es así como lo entendemos, y esa es la belleza. Entonces, así que la ley fue como nuestra niñera, como una especie de nana que nos acompañó, educándonos para saber qué es lo bueno y qué es lo que es malo. Pero saber qué es lo bueno y malo no me da a mí la fuerza para cumplirlo. El misterio de la iniquidad hace que yo, sabiendo que eso es malo, yo lo hago, y sabiendo que eso es bueno, no lo hago. Y ahí está el misterio de la iniquidad de la que habla San Pablo. Entonces, la ley simplemente me declara pecador, pero yo no me puedo declarar justo. Él, Jesús, porque murió por mí, al yo recibir el don de la redención, me redime, me quita la fuerza del pecado, y ahora sí, la ley puedo vivirla a plenitud.
porque Jesús no ha venido a abolir la ley, sino a que se le dé cumplimiento. Y la gracia de Cristo viene para que yo pueda cumplir esa ley con toda alegría y mucho más todavía. Porque los santos, vemos en los santos personas que la ley estaban, es como cuando usted va en un avión y estamos a 10.000 pies, esa es la ley, 10.000 pies. Entonces el santo es el que sabe, por la gracia, por la fuerza de Dios, elevarse a más de 10.000 pies, va a 39.000 pies, y él no se preocupa por el efecto que producen los 10.000 pies, porque anda a 39.000 pies. El santo es el que vive por la gracia, la plenitud de la fe que se traduce en las obras que el santo vive y por el cual será juzgado según Mateo 25 y que por el cual pasará a la derecha y entrará en el reino. Esa es la pedagoga, la niñera que nos estaba nosotros cuidando mientras estábamos sometidos, porque ahora todos ustedes por la fe son hijos. Los que aceptan a Jesucristo, los que son transformados, esos son hijos. Como dice San Pablo en otro lugar, ¿quiénes son hijos? Los que son guiados por el Espíritu. Hijos deberíamos ser todos. Y nos gusta esa frase, ay no, todos somos hijos de Dios, todos estábamos destinados a ser hijos. Pero si somos de Cristo es que seremos herederos. La característica de ser hijo son dos. Primero es la de la obediencia. El hijo es el que se somete. Si no, en el mundo judío es expulsado. Ya tú no eres mi hijo. El hijo es el que se somete a la autoridad de su padre. Por eso Jesús mismo a los 12 años se somete a la autoridad de José. Primero. Y segundo, recibe la herencia. ¿Qué recibió Jesús de José? La herencia. ¿Cuál herencia? De ser hijo de David, de ser descendiente de David para poder cumplir las promesas. Heredó obediencia y heredad. Son las dos características de hijo. Por tanto, para yo ser hijo de Dios, primero, tengo que ser obediente. Y si soy obediente, heredo todo. Y por eso dice aquí, como decía, y si sois de Cristo, sois descendencia de Abraham y herederos de la promesa. La promesa de Abraham es nuestra si nosotros somos de Cristo, es decir, nos comportamos como los que pertenecen a Cristo, guiados por ese espíritu. Entonces sí, pero no solamente porque yo digo, yo quiero ser hijo de Dios. Sí, muy bien. Es como que yo quiera ser hijo de Vladimir Putin o de Trump, cualquiera de los dos, ninguno. Pero porque me declare, sino porque sea una realidad. Y la realidad es que me hayan generado y que yo entonces pueda demostrar que soy heredero de cualquiera de ellos, del que sea, del que yo pretenda que sea mi padre. Y si mi padre es Dios, yo tengo que ser un sometido a ese Dios, a esa obediencia a Dios, y entonces yo soy heredero de que todo lo que es de mi Dios es también mío, porque soy hijo, porque soy aquel que ha sido justificado y capacitado para obedecer, porque esa es la característica de la fe de Abraham, obediencia. La fe de Abraham no es solamente un sí, yo creo. No, la fe la demostró obedeciendo. Cuando Dios le dijo, sacrifícame a mi hijo, y a punto de sacrificarlo, obedeciendo, dijo, ya yo veo que tienes fe. Ya, basta. La fe tiene una característica y se llama obediencia. La fe tiene que ser obediente, y si no es obediente no es fe. Yo no puedo decir, por eso San Pablo está desarrollando la carta a los romanos, y entonces en una está describiendo al hombre que está roto, que todavía no está justificado, y dice, yo cuando estoy así no entiendo mi proceder, porque no hago el bien que quiero y hago el mal que detesto. Eso es lo que ocurre cuando el hombre no ha sido todavía justificado. Pero después dice San Pablo, pero nosotros, justificados ahora, caminamos de fe en fe, caminando en la espera de la promesa que está por revelarse a nosotros. Porque ahora, una vez justificados, ya no hay ley que pesa sobre nosotros. ¿Por qué? Porque ha sido el toque divino de la gracia redentora que ha hecho que yo ahora pueda comportarme como hijo. Hijo no es el que se diga hijo, sino hijo es el que se comporta como hijo. Si yo me bautizo en la iglesia católica, yo soy hijo de Dios, al menos lo soy nominalmente. He recibido toda la posibilidad de ser hijo. Pero si no me comporto como hijo, no heredo. Tan sencillo como eso. Yo debí ser hijo porque fui bautizado, pero no soy hijo de hecho porque no obedezco. Ahora, si obedezco, entonces sí,
entonces soy un auténtico hijo. Como dice San Pablo, los hijos son los que se dejan guiar por el Espíritu, y entonces esos son los que heredan. Los que viven las obras de la carne, dice San Pablo, esos no heredarán el reino de Dios. Los que hacen cosas como esa no heredarán, no son hijos. Deberían haber sido hijos, pero no son hijos. Ahora, ustedes todos son hijos por la fe en Cristo. La fe es la que nos hace a nosotros hacer esa experiencia de filiación, de ser hijo, porque la fe en Jesucristo me hace ser hijo gracias al Hijo, a Jesús. Él, obediente, me transmite por la fe a mí el poder ser como Él, obediente también. Entonces yo soy hijo en Cristo porque Él, obediente, me da la gracia, si yo lo acojo, para que yo también, como Él, sea obediente. Es tan sencillo y tan bello, pero tiene que ser una realidad. Y por eso ahí está el punto más débil de la dogmática luterana, que por eso la dogmática luterana en el año 1999 se declaró unida a la Iglesia Católica. Hubo una declaración conjunta en donde se entendía mejor la doctrina de la justificación por la fe, y ya la doctrina luterana no condenaba a la Iglesia Católica en cuanto a la justificación por la fe, ni la Iglesia Católica a la Iglesia Luterana. ¿Por qué? Porque ya se había entendido este concepto que de manera tan simple estoy explicando, pero que es mucho más complejo, hermosísimo, y que tenemos que ir adentrándonos en él. La doctrina de la justificación por la fe ha sido la manzana de la discordia por la que los hermanos nuestros, hijos de la Reforma, se han desviado del camino y han entendido mal el concepto, porque no han entendido que el hombre es justificado por la fe, solamente la fe, pero con obras. La fe, y entonces las obras sí salvan, las obras sí justifican. Santiago 2:24 nos dice que el hombre no es justificado solo por la fe, sino también por las obras, no las de la ley. Y ahí viene el lío. Por eso hay que estarlo explicando, hay que estarlo remachando, porque uno va a la calle y te paran una persona con una Biblia en los brazos que te dice, porque las obras no salvan. Y uno que no sabe, a lo mejor no ha estudiado mucho, dice, ay Dios, ¿será verdad? Pues sí, no, solamente la fe. Las obras de la ley, no, las obras de la ley. Y ahí vienen los puntos donde están los trucos, que tenemos que aprender a hablar con sinceridad. Y si habláramos de verdad con sinceridad, estaríamos bien claros en ese concepto tan hermoso de la justificación por la fe. Y aquí viene ya el Evangelio, otro punto importante, que aquí parece como una especie como de desprecio a la madre. Cuando está pasando una mujer que dice, dichoso el vientre que te llevó y los pechos que te amamantaron. Aquí está haciendo referencia a Proverbios, que es una bendición. La bendición se hace normalmente cuando uno dice, dichoso los pechos que te llevaron. Dichoso quien te crió, dichoso el vientre que te llevó, en Isaías. O sea que hay ecos en el Antiguo Testamento que hablan de que lo que hizo esa mujer fue bendecirlo a él. No se metió con María, se metió con él, porque cuando en el mundo de Israel la madre es tan importante que cuando uno quiere bendecir a uno dice, dichosa tu madre que te tuvo, pero es por ti que tu madre es dichosa. Entonces aquí no se está metiendo con la madre, y aquí no hay una discusión de que la madre, que si no echo para afuera la madre. Y si fuéramos a hablar de la madre, esa fue la primera de los creyentes. Por eso Jesús, cuando dice, mejor dichosos los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen, ahí en el ranking número 1 absoluto, María Santísima, la madre de Jesús. Pero no porque llevó a Jesús. Llevar a Jesús en el vientre, llevar a un hijo en el vientre, no tiene un mérito demasiado grande, aunque es un privilegio llevarlo a él. Pero el mérito de María no sería que porque le pusieron a Jesús ahí, sino porque creyó. Y por eso María recibe el piropo más hermoso de parte de Isabel cuando dice, dichosa tú que has creído, porque lo que te ha prometido el Señor se cumplirá. O sea que si hay alguien que escuchó la palabra de María, que no solamente la escuchó, la encarnó en su vientre y después le dio a luz. O sea que si hay alguien que sabe de la palabra, es la palabra que es Jesús, la palabra hecha carne, no es otra más que María, que lo llevó la palabra 9 meses en el vientre. Dichosa tú entre la mujer que a quien se bendice a la mujer,
bendita tu madre, bendita tu madre, bendita tu madre. Y entre las mujeres, bendita es ella, entre las mujeres. ¿Por qué? Además porque es la madre del Señor, pero también porque ese es el título. Ella tiene una dignidad, es la madre de mi Señor, repétemela. Pero sobre todo es dichosa. ¿Por qué es dichosa? ¿Porque es la madre del Señor? No, es dichosa porque creyó. Y es dichosa porque creyó y tiene su dignidad en cuanto a que creyó y por ello es la madre de mi Señor ahora. ¿Ven? Y esa es la belleza donde nadie se está metiendo con María. Claro que cuando uno quiere ver al diablo en toda parte o ver al enemigo en toda parte, a María los protestantes la quieren suapear el piso con ella. Cuando el ángel la piropea, dichosa tú, llena de gracia, y dichosa tú que has creído, bendita entre las mujeres. Y María misma que dice, me llamarán bienaventurada todos de la generación. Así que el que quiera suapear el piso con María está contradiciendo de lleno el Evangelio y el espíritu de la salvación, en donde María es una figura esencial también. Que el Señor nos ayude a no tapar nuestra cabeza, abrir nuestro entendimiento, orar antes de hablar, para que nuestro decir no acabe diciendo lo contrario de lo que nuestra fe supone. Amén. Nos ponemos de pie. Vamos a elevar nuestras súplicas al Señor con toda la confianza de que Él nos escucha. Para que proteja y guíe a su iglesia, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que conceda al mundo la justicia y la paz, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que socorra a los necesitados, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que nos conforte y conserve en su servicio, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por nuestros difuntos, Daniel, Miguel Avelino y Rosa, para que el Señor los acoja en su reino, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Padre del cielo, escucha estas peticiones, pues te las presentamos por el mismo Cristo nuestro Señor. Amén. Siéntense, por favor. Convierte ahora en pan y vino de amor, en el cuerpo y la sangre del Señor. Se convierte ahora en pan y vino de amor, en el cuerpo y la sangre Él será para nosotros el pan de vida. Bendito siempre este vino, fruto de la vida del trabajo del hombre que recibe. Él será para nosotros bebida de un molino la vida nos tritura con dolor. Dios nos hace Eucaristía en el amor. Un molino la vida nos tritura con dolor. Dios nos hace Eucaristía en el amor. Oren mis hermanos para que este sacrificio que es mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. También acepta el sacrificio que nos mandaste ofrecer y en estos sagrados misterios que celebramos, dígnate llevar a cabo la santificación que proviene de tu redención. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, cuya muerte celebramos unidos en caridad, cuya resurrección proclamamos con viva fe y cuyo advenimiento glorioso aguardamos con firme esperanza. Por eso, junto a los ángeles y a los santos, te alabamos llenos de gozo, proclamando sin cesar: Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria, hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor, hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, tomó el pan y dando gracias lo partió
y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias, de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Te agradecemos poder servirte en tu presencia. Te pedimos que el Espíritu congrega cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con hijo indigno siervo tuyo y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Acuérdate de nuestros hermanos Daniel, Miguel Avelino y Rosa, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de nosotros, y así junto a María la Virgen, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de gozo, llenos de confianza por ser hijos o pidiendo llegar a ser hijos, dirijámonos al Padre con la oración que el Maestro nos enseña. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todo mal y concédenos la paz, para vivir libres de pecado, justificados mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesús, tú dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No mire nuestros pecados, mira la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concede a tu iglesia la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Mis queridos hermanos, que la paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Danos la paz. Mis hermanos, aquí está Jesús, el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros los invitados a esta mesa. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Vamos ahora a hacer la comunión espiritual según la fórmula de San Alfonso. Cerremos nuestros ojos y hagamos la oración. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte en mi alma. Pero como ahora no puedo recibirte sacramentado, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti, Señor, y no permitas nunca que me separe de ti. Amén. Contigo el milagro
Oremos. Dios omnipotente, saciado con este alimento y bebidas celestiales, concédenos ser transformados en aquel a quien hemos recibido en este sacramento. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y gracias por la presencia de todos aquí en este texto tan hermoso de la carta a los Gálatas, la carta de la libertad, la carta que nos invita a no dejarnos esclavizar por nada, pero a ser verdaderamente libres, como para ello nos libertó el mismo Cristo Jesús. También mañana tenemos misa de domingo, así que invitados todos a vivir la fe. Mañana, de una manera u otra, todos tenemos que darle el culto debido al Señor. El que pueda ir a Eucaristía va, el que no participa. Entonces, si seguimos todavía caminando en la fe con el gozo de saber que Cristo Jesús nos acompaña. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Nuestra celebración ha terminado. Podemos ir en la paz del Señor. Demos gracias a Dios.